Muy buenos días a todos. Es un placer y un privilegio estar nuevamente con ustedes este día compartiendo la palabra de Dios. Antes de dar inicio a esta enseñanza, vamos a empezar con una palabra de oración. Espero que la paz del Señor Jesucristo siga reinando en cada uno de sus hogares. Y vamos a dar inicio con una palabra de oración, pidiéndole siempre a nuestro Padre Celestial que nos guíe. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, mi Dios, oh Padre de la gloria, venimos ante tu presencia, Padre, humillados, Padre, pidiéndote, Padre, que nos guíes, mi Dios. Oh Padre, que nos orientes, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que hable, mi Dios. Oh Padre, que cada corazón que escuche esta enseñanza, Padre, tú tengas misericordia de ellos, Padre, para que puedan entenderla, Padre, puedan creer y arrepentirse, mi Dios. Oh, mi Dios, gracias por este día, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra, mi Dios. Gracias, mi Dios, por todo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Como les decía, es un privilegio que Dios me haya permitido nuevamente estar con ustedes para exponer su palabra titulada Nacer de nuevo. Y la vamos a estar viendo en Juan capítulo 3 desde el versículo 1. Pero como introducción, aquí tenemos un encuentro de Jesús con Nicodemo. Pero antes observemos que el Señor Jesús estaba en la boda de Caná y hacía milagros, hacía señales. Luego vemos que purificó el templo y estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice la Escritura que muchos creyeron en su nombre. Recuerden, desde el capítulo 2, Jesús pasó por todos estos lugares, por las bodas de Caná, purificó el templo y también tuvo en la fiesta de la Pascua. Pero dice la Escritura que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se confiaba de ellos, porque conocía a todos. Aquí vemos uno de los atributos de Dios, que es la omnisciencia de Dios. Él todo lo sabe. Él todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, antes de decirlo, ya ellos lo saben. Ya Dios lo sabe. Entonces, Jesús, conociendo el corazón de esa multitud, él no se confiaba de que de verdad todos iban a creer en lo que él hacía. Probablemente, o definitivamente, Nicodemo vio todas estas cosas y hubo inquietud en él. Pero, ¿por qué nace la inquietud? Porque es Dios el que la pone en tu corazón. Es Dios el que abre tu entendimiento y tu corazón para que tú tengas esa inquietud de buscarlo. Entonces, dice que Nicodemo vio a Jesús. Me imagino que desde su caminar, Jesús iba evangelizando. Y esto solo pasa, como les dije, cuando Dios... El fariseo, Nicodemo, pertenecía, vamos a verlo más adelante, al grupo de fariseo. El fariseo es una persona hipócrita, es el significado de fariseo, y finge una moral, sentimientos o creencias religiosas que no tiene. En ese sentido, Nicodemo era del Sanedrín. El Sanedrín era una asamblea o consejo de sabios estructurado en 23 o 61 rabinos en cada ciudad de la tierra de Israel que hacían la función. Y dice la palabra que Nicodemo era, como quien dice, el líder, era uno de los líderes de los fariseos. Pero cuando él ve estas maravillas, estas señales de Jesús, él fue inquietado. Quizás los otros fariseos no, pero él, porque Dios le puso a él en su corazón esa inquietud. Entonces, definitivamente Nicodemo tenía un puesto alto dentro de ese grupo político religioso que en su momento vigilaba la tierra de Israel a su modo. Es importante tener claro que los fariseos aborrecían a Jesús y blasfemaban contra él. Pero
Pero yo no creo que Nicodemo en ese momento lo hizo, ya que él por dentro, él decía, hay algo diferente en él. Él es enviado por el mismo Dios. Entonces, Nicodemo seguramente no creía también que le faltara nada para su salvación. Él pensó y hacía creer a la gente que él era perfecto. Y su orgullo, ya que él estaba en un puesto muy alto, o su ego, no lo permitía acercarse a Jesús. Pero pasó algo impresionante. Cuando él siente esa inquietud, él puso a un lado su estatus y su orgullo y fue a Jesús buscando que le evangelizara o que le aclarara algunas dudas que él sentía en su corazón. Y vamos a conocer lo que Juan describe del perfil de este hombre. Nicodemo al acercarse a Jesús. Y vamos al capítulo 3 del versículo 1 y dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Como le dije inicialmente, era un principal, era líder de los judíos, de los fariseos. Vamos a seguir con el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo visitó a Jesús de noche. ¿Pero por qué razón Nicodemo fue de noche? Porque él no quería que su grupo de fariseos lo vieran. Él no quería ensuciar su estatus. O quizás tenía miedo que lo sacaran, que lo mataran. Y él decide ir de noche a ver a Jesús. Yo me imagino que él fue tapado, él fue bien cubierto para que nadie lo reconociera, pero él decide ir a ver a Jesús. Entonces, importante, mientras que otros aborrecían a Jesús, Nicodemo lo veía como un maestro, porque miren lo que él inicia diciéndole. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí. Rabí significa maestro. Diciéndole de una vez, Rabí, tú eres enviado del mismo Dios, le dice Nicodemo a Jesús. Entonces, que un maestro de Israel llamara Rabí a Jesús era una muestra de respeto. Mas cuando él no tenía ninguna formación, porque Nicodemo no tenía ninguna formación rabínica, él no sabía ni qué era ser maestro de la palabra. Pero a veces las personas se llenan de título, pero no practican el evangelio de Dios. Las señales mencionadas, cuando él le dice aquí, has venido, dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. ¿Cuáles son esas señales? Siempre hay que ir al contexto. En el capítulo 2, como le dije inicialmente, vemos que Jesús estuvo en la boda de Caná, vemos que Jesús purificó el templo y vemos que Jesús estuvo en la fiesta de la Pascua. Pero dice Jesús que él no se fiaba de todas aquellas personas. Seguramente no todas creyeron en él, solamente estaban impresionados por los milagros, pero su corazón no estaban con él. Entonces cualquiera diría, este hombre tiene todas las cualidades para ir al cielo. Pero Jesús, que conoce lo más profundo de nuestro corazón, no veía a Nicodemo. Nicodemo estaba perdido, él necesitaba ser evangelizado. Y a veces hay personas que sienten que ya ellos tienen todo ganado para ir al cielo. Que sienten que porque no faltan a ningún culto, ellos tienen ya la visa para ir al cielo. Que sienten que porque no dicen, ellos van al cielo. Que sienten porque ya no toman el licor, van a ir al cielo. Que sienten porque ya no andan en fornicación, van a ir al cielo. Pero no es tanto lo que tú dejas de hacer, sino lo que vamos a ver más adelante.
algo que necesitaba Nicodemo. Entonces, yo me imagino que Nicodemo, como se hacía ver el líder, se hacía ver maestro de la ley, maestro de la palabra, todo el mundo decía, wow, este señor ya tiene su alma en el cielo ganada. Pero vamos a ver qué dice en el versículo 3. El versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo. Primero que todo, Jesús sabe la necesidad tuya y mía. Jesús conoce la necesidad de nosotros. Y Jesús sabía la necesidad que tenía Nicodemo en ese momento. ¿Saben por qué? El versículo empieza con una respuesta. ¿Pero de qué pregunta? Si Nicodemo no hizo ninguna pregunta. Desde el versículo 1 al versículo 2, Nicodemo está diciéndole, Rabí, tú eres enviado del mismo Dios, y hablándole de las señales que él había hecho. Pero viene Jesús y dice, respondiendo Jesús les dijo, porque Jesús conoce tu necesidad. No hubo ninguna pregunta. Jesús es tan sabio que le respondió la pregunta que él debió hacer, pero no lo hizo. No lo hizo, porque Nicodemo no entendía su necesidad. A veces nosotros no entendemos nuestra necesidad, pero Jesús sí la va a entender. Entonces, a veces tenemos tantas preguntas, pero no se las llevamos a Dios en oración. Pero quiero que sepa que si tú te metes en la palabra, que si tú estudias individualmente la palabra, Dios va a responder tu necesidad. Así como pasó aquí con Nicodemo. Y dice el versículo 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto, en verdad te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no le hizo una pregunta a Jesús, pero Jesús sabía que la necesidad de Nicodemo era que tenía que nacer de nuevo. Y la necesidad que nosotros tenemos, Dios nos la va a mostrar por medio de su palabra. Y vamos a seguir con el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Imagínense, un maestro, según él que se llamaba de la palabra, lo llevó a un nacimiento de la carne, a un nacimiento terrenal. Pero él no entendía que Jesús se refería a otra cosa. Jesús le está diciendo a este hombre, a pesar de tu religiosidad, a pesar de tus estudios y de tener la buena opinión de mí, debes de nacer de nuevo. A veces estamos convencidos de Jesús. Estamos convencidos de que Él es el Hijo de Dios, pero somos incrédulos. Él estaba convencido de que Jesús había venido de Dios, pero Nicodemo era incrédulo en ese momento. Entonces no es estar convencido, es estar convertido a Jesús. Y le dice Jesús, no basta tener una buena opinión mía, no basta saber que yo vengo de Dios, es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo. Entonces aquí vemos que Nicodemo llevó a un nacimiento carnal, pero Jesús se refería a lo espiritual. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 5. De nuevo Jesús le responde la necesidad que él tenía. Y le dice, de cierto te digo, en verdad te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No es que Jesús se estaba refiriendo a que él naciera nuevamente de su madre. No, Jesús se estaba refiriendo al que nace nuevamente, pero del Espíritu de Dios. Y dice que el que no nace del Espíritu de Dios no puede entrar al reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Entonces Jesús le explica que lo que es nacido de la carne, carne es. Vamos a seguir con el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si yo como pecador, mi esposa como pecadora,
tuvimos a un hijo, el niño va a nacer pecador. Porque esto no es de un nacimiento carnal. Esto es de un nacimiento espiritual que solamente lo engendra el Padre. Solamente puede ser engendrado por Dios. Entonces, cuando Jesús le explica en el versículo 6 lo que es nacido de la carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Sigue en el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y Jesús insistía diciéndole a Nicodemo que era necesario que naciera de nuevo. Y cuando la palabra aquí dice os, es necesario nacer de nuevo, se lo estaba diciendo a él y a todos los que lo rodeaban a él, a toda su comitiva de fariseo. Todos tenían que nacer de nuevo. Todos, era una palabra plural. Todos tenían que nacer de nuevo. Entonces vamos a ver cuál es el nuevo nacimiento en el Espíritu. ¿A qué se refiere Jesús cuando le dice que debe nacer en el Espíritu? Es una experiencia que ningún ser humano puede experimentar por sí solo. Yo no puedo hacerme nacer de nuevo, no puedo. Tú no puedes tomar la decisión de regenerarte por ti solo. No la puedes tomar por ti solo. Pero vámonos al capítulo 1 de ese mismo libro de Juan. Ahí atrasito, vámonos. Y vamos a leer el versículo 11 al 13. Y dice la palabra de Dios: a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, que todo lo que creemos en Jesús, primero fuimos engendrados por el Padre. Y esos que fueron engendrados por el Padre no nacieron de voluntad de sangre. Es decir, que esto no es hereditario. No porque mi papá sea pastor, yo nací siendo hijo de Dios. No es porque yo nací, como muchos dicen a veces, yo nací en el Evangelio. No te equivoques. Por nacer en el Evangelio, como se dice, no es que ya tú seas salvo. No, la palabra es clara. La palabra dice que no nacieron de voluntad de sangre. No es hereditaria la salvación. La salvación no se hereda. Y en segundo lugar dice, ni es de voluntad de la carne. Es decir, nadie puede por su propia iniciativa hacerse nacer de nuevo. No es por la voluntad de la carne. Yo no puedo hacerme nacer de nuevo. Es engendrado solamente por Dios. Y más adelante dice, y tampoco es de la voluntad del varón. En otras palabras, tú no puedes hacer que otro nazca de nuevo. Yo no puedo obligarte a que tú nazcas de nuevo. Yo solamente, mi responsabilidad es predicarte del Evangelio de Dios. El único que va a poner en ti el querer como el hacer, o la inquietud que tuvo Nicodemo en ese momento, es Dios. Porque es Dios el que hace a las personas nacer de nuevo. Entonces, totalmente, es la voluntad de Dios. Solo el Espíritu Santo puede producir el nuevo nacimiento. Y Él lo hace cuando quiere y donde quiera. Solo Él. Yo no puedo obligarte. Y vamos a seguir con el versículo 8 del capítulo 3. Y Jesús sigue ilustrando y dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Poderoso. Jesús ilustra su declaración al comparar el viento con la persona nacida del Espíritu. El origen del viento es invisible, pero pueden observarse sus afectos. Así pasa con lo que es nacido del Espíritu. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo perseguía a la iglesia, mataba a los creyentes, pero de un momento a otro, el apóstol Pablo evangelizaba al ser humano.
a las personas. Pero ¿cómo fue esto? Porque dice Jesús que el viento sopla de donde quiere, el Espíritu Santo sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo es aquel que nació del Espíritu. Nosotros no lo sabemos, solamente lo sabe Dios. Solamente eres tú con Dios, es tu relación personal con Él. Entonces, hermanos, Nicodemo pensaba tener el control y se preguntaba, pero si eso depende de mi comportamiento. El fariseo, ellos pensaban que por su comportamiento, por su guardar su ego, su estatus, ya ellos tenían el cielo comprado. Y Nicodemo estaba maravillado porque Jesús le dice, no te maravilles. Nicodemo, has estado mucho tiempo guardando tu estilo de vida, como llamándote maestro de Israel, que conoce la escritura. Pero escucha, Nicodemo, no te maravilles que yo te estoy diciendo que debes nacer de nuevo, tú y todos esos fariseos que están contigo. Entonces Nicodemo, cuando salía por ahí a caminar, todo el mundo me imagino que se impresionaba cuando lo veía. ¡Wow! Ahí va Nicodemo. Quiero ser como él. Muchos decían. Pero Nicodemo no había conocido a Dios. Entonces Jesús le dice, no depende de ti, sino de la obra regeneradora del Espíritu de Dios. Debes nacer de nuevo. Y vamos a seguir con el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Wow. Como todo buen fariseo, como todo un líder, Nicodemo pensaba que la salvación dependía de él. Y preguntaba, Jesús, pero ¿cómo puede hacerse esto? Lo que tú me estás diciendo. Vamos a seguir leyendo el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Impresionante, hermanos. Vemos la reprensión del Señor Jesús, reprochándole su falta de entendimiento. Pero aquí Nicodemo tenía como tanto falta de entendimiento como también era incrédulo. Tenía mucha incredulidad. Y quizás Jesús estuviera siendo un poco amable en decirle, ¿cómo tú siendo maestro no sabes esto? Nicodemo, ¿tú has leído la Biblia? En pocas palabras le decía, Nicodemo, ¿tú estudiaste la Biblia? Porque recuerden que en ese momento ellos debían estudiar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento ya estaba. Entonces, en pocas palabras, Jesús le dice, ¿cómo tú, siendo estudioso del Antiguo Testamento, no entiendes estas cosas? En muchas maneras, el Antiguo Testamento habla del nuevo nacimiento. Nicodemo, ¿tú no leíste Jeremías 32, del versículo 39 al 41? Nicodemo, ¿tú no leíste Ezequiel? ¿Tú no leíste Deuteronomio? Lo que pasa es que el problema no era ignorancia, sino incredulidad, ya que él entendía la Biblia con el lente de su orgullo. El problema es que muchas personas quieren entender la Biblia a su modo. Quieren ignorar las verdades de Cristo y quieren vivir a su manera. Y creen pensar que ya tienen su alma ganada al cielo. Ignoran el infierno. Ignoran el juicio de Dios. Ignoran la ira de Dios. Saberlo todo. Pero no han nacido de nuevo. Y el problema que Nicodemo tenía era ese. Él le hacía ver a las personas que ya él tenía su vida lista, bajo control para ir al cielo. Pero le faltaba todo, que era nacer de nuevo. No es solamente creerte cristiano porque tú visitas la iglesia, porque tú oras antes de comer y antes de dormir, porque tú lees un versículo al día, porque tú cantas una alabanza
eso no quiere decir que tú seas hijo de Dios. Yo me pregunto, cuando yo estaba me casé con mi esposa, es porque la amo y yo quiero conocerla más y vivo con ella, habito con ella, hablo con ella, converso con ella. Entonces, si tú dices que amas a Dios, ¿cómo es posible que de las 24 horas y de los 7 días solamente unos minutos pases con Él? No estudias la palabra de Dios, no oras, no cantas, no tienes un buen testimonio hacia las demás personas. Las demás personas te conocen como hijo de Dios. Entonces, si yo habito con mi esposa, yo vivo con ella porque la amo, tú tienes que habitar con Dios. Porque si tú lo amas, tienes que habitar en su abrigo. Tienes que habitar en su presencia. Pero ¿qué nos toca? Pedir misericordia a Dios para que Él nos permita ser salvos. Por eso Él envió a su Hijo, Jesucristo. Y vamos a seguir con el versículo 13. Nadie, mira lo que le dice Jesús. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Perdón, vamos desde el versículo 11, que no leí el 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeráis si os dijera las celestiales? Imagínense, Jesús se la estaba poniendo un poco fácil, ejemplos terrenales, y Nicodemo no lo entendía. Pero dice, imagínate que te hable las espirituales, vas a quedar más perdido. Entonces también un paréntesis aquí que quiero hacer, hermano, no es solamente escuchar lo que alguien te predica, no es solamente estar todos los domingos pendiente para escuchar la transmisión y alimentarme, no, es que tú también escudriñes la palabra de Dios. Es que tú también estés buscando, conociendo qué quiere decir la palabra de Dios. Y dice el versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Wow, poderoso. Jesús le decía a Nicodemo, el día que Dios estaba diseñando el plan de salvación, ahí estaba yo, ahí estaba Jesús. Él le dice, nadie subió al cielo, nadie ha subido al cielo, Nicodemo, sino el que descendió. ¿Quién descendió? Jesús, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, vámonos de nuevo al capítulo 1 del libro de Juan. Y dice el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, la Trinidad. Poderoso, hermano. Tienes que creer en la Trinidad. Ellos son uno. Y dice el versículo 14, ¿quién era el verbo? Del versículo 1, ¿a qué se refería quién era el verbo? Dice el 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que nadie subió al cielo para decirle estas cosas, que tú tienes que nacer de nuevo. Te lo está diciendo el mismo que descendió, el mismo que está allá arriba. Porque Él se lo reitera aquí, le dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Porque son uno, la Trinidad, son uno. Y Jesús le dijo, no te lo está diciendo más nadie que yo. Yo estuve ahí. Yo estuve en el momento que se diseñó todo. Yo estuve ahí con Dios y el Espíritu Santo. Y es necesario que nazcas de nuevo. Y vamos a ver el versículo 14 y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús le habla con la palabra a Nicodemo. Nicodemo
ya debió conocer qué pasó en Números capítulo 21 del 8 al 9, porque él era un estudioso del Antiguo Testamento. Claro que él debía saber, pero el problema es que a veces tenemos título. Yo soy, yo soy, yo soy, pero no conozco nada. Solamente es para que las personas te vean como que, wow, tú eres, tú eres. Pero aún somos incrédulos. ¿Has nacido de nuevo? ¿O eras como Nicodemo? Y Jesús le habla con la palabra y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La tercera y última afirmación de que el Hijo del Hombre será levantado enfatiza que se refiere a la crucifixión de Jesús. Vámonos al versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Jesús vino a dar vida eterna. Pero es necesario que nazca de nuevo. Ahora, se podrán preguntar, pero si tú estás diciendo que uno mismo no puede nacer, porque no es según la carne. ¿Sí? Uno mismo no puede nacer de nuevo. Pero sí puedes orar por misericordia. Sí puedes orarle a Dios para que tenga misericordia de tu alma, para que tenga misericordia de tu familia, de tus hijos. Esto no es según la sangre. Niños, adultos, jóvenes. No porque tu papá y tu mamá vayan a la iglesia, tú eres salvo. Padres, no porque ustedes van a la iglesia, sus hijos chiquitos son salvos. No es hereditario la salvación. Tú tienes que orar por tus hijos chiquitos todos los días. Decirle a Dios en oración, Padre, ten misericordia de mi hijo. Ten misericordia de mi hija. Oh Padre, yo te pido que ellos te conozcan. Pon el querer como el hacer en su vida. Pide por tus hijos. Pide misericordia por ellos. No es que ya ellos van a nacer. Quítense eso de su boca en decir yo nací en el Evangelio. Tú no naciste en el Evangelio. Eso no es hereditario. Y si te has ido toda tu vida pensando eso, entonces probablemente estás como Nicodemo, pensando que tienes el cielo ganado, pero no has nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Entonces Jesús vino a este mundo, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, pero no lo puedes hacer tú solo. Aquel momento en el desierto, Moisés levanta esa serpiente de bronce, lo levanta, y Dios le dice, dile a todos aquellos que son mordidos por la serpiente, que la miren con fe, y serán sanados y serán salvos. Tú tienes que mirar la cruz, tú tienes que mirar a Jesús en esa cruz, pero con fe. ¿Pero cómo lo hago? Pídele a Dios que te dé el querer como el hacer. Y cuando tú lo miras con fe, dice que Él te va a dar vida eterna. Ahora, cuando hablamos de un nuevo nacimiento, no se está refiriendo a acomodarte tu vida, a mejorar tu vida. Se está refiriendo a hacerte nuevo, totalmente nuevo. Si yo tengo un carro de poco uso y lo arreglo en un mes o 2 meses o en menos de un año, el carro me va a dar problemas. Porque es de poco uso, porque solamente lo arreglé. A eso no se refería Jesús. Pero si yo compro un carro nuevo, me va a durar más. Jesús se refería a que el nacer de nuevo no es acomodarte. No es decir, tú te portas de esa manera, te voy a hacer. Es un cambio total de actitud, de vida. No es que yo cambié de tomar licor
pero sigo en la fornicación, sigo adulterando, no respetando a mi esposa, sigo comportándome como incrédulo. Eso no es nacer de nuevo. Eso es creerte como Nicodemo en ese momento, cuando era incrédulo, que tú ya tienes el cielo ganado. No nos engañemos, hermano. Entonces, todo aquel que mira con fe a Jesús y cree en Él y se arrepiente porque es engendrado por Dios, va a tener vida eterna. Definitivamente Jesús evangelizó a Nicodemo, mostrándole su necesidad del nuevo nacimiento, de manera tal que nuestra responsabilidad es predicar el evangelio y presentar a Cristo crucificado y dejar los resultados en la mano de Dios. Nuestro deber es como hizo Pablo. Pablo predicaba a Cristo crucificado, predicaba de la ira venidera, predicaba de Jesús, pero Pablo dejaba los resultados en la mano de Dios. Nosotros solamente debemos predicar el evangelio de Dios. No nos sintamos mal, no, porque yo prediqué y mira que ellos siguen igual. No, no, no. Eso es de Dios. Tu deber es seguir predicando, seguir orando por misericordia y dejarlo en la mano de Dios. El crecimiento lo da Dios. Nosotros regamos, nosotros sembramos, nosotros regamos la semilla, pero el crecimiento lo da Dios. Ahora, ¿qué pasó con Nicodemo después de esa noche? No sabemos. Yo me imagino que él se quedó ahí. Y más adelante, en el capítulo 3, ustedes ven que Jesús siguió evangelizándolo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, este es el problema, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El problema es que a la gente le gusta hacer cosas malas. El problema es que la gente prefiere no ir a la luz porque le gusta hacer las cosas mal. El problema es que la gente ha puesto a Jesús a un lado. El problema es que la gente no quiere saber del evangelio porque aman sus malas obras. Ese es el problema que existe en este momento. Pero el deber tuyo y mío es seguir predicándole a esas personas para ver si Dios tiene misericordia de ellos y llegan a creer y arrepentirse. Debes creer. Debes arrepentirte de tus pecados para nacer de nuevo. Entonces, esa noche no sabemos qué pasó con Nicodemo, pero sí sabemos que su historia no terminó ahí. Podemos verlo en Juan capítulo 19, versículo 38. Dice la palabra de Dios: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Y qué dice el versículo 39? También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús, ¿de qué? De noche. En ese momento Nicodemo fue de día. Fue de noche porque tenía temor a lo que decían sus alrededor. Pero luego que Jesús lo evangeliza, luego que Dios tiene misericordia de su corazón, de su alma, él entiende que no dependía de él, sino de Dios. Y él va y dice, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Eso costaba mucho dinero. Eso costaba mucho dinero. Nicodemo tenía mucho dinero.
y le hizo una sepultura a Jesús como se lo merecía, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero recuerden que Jesús no quedó ahí. Jesús resucitó al tercer día. Jesús resucitó con poder. Jesús exhibió a los demonios. Jesús exhibió la muerte, porque Él es un Dios vivo. Y así como Él da su vida, Él la toma nuevamente, porque Él es el gran yo soy. Él es el omega, el principio, el fin. Jesús resucitó. Jesús está vivo. Y Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es poderoso. Sigamos sembrando la semilla en los corazones y Dios hará su obra según su voluntad. No vayamos en contra de la voluntad de Dios. Solamente sigamos sembrando esa semilla. Oremos por nuestros familiares. Oremos por nuestros amigos. Oremos por nuestros vecinos. Pero guardemos nuestro testimonio. Comportámonos como hijos de Dios. Y aquellas almas deben arrepentirse. Primero, arrepentirse y creer en el Evangelio. Pero recuerden que el Evangelio, cuando lo predicas, es para que aquella persona encuentre respuesta de sus necesidades. Nicodemo tenía esa necesidad y Jesús le va respondiendo de una vez. Tu necesidad, Nicodemo, es que debes nacer de nuevo. Entonces, si tú no reconoces tus pecados, ¿cómo vas a arrepentirte? Si tú sigues con ese ego, si tú sigues con ese yo, no vas a arrepentirte. Porque tú crees tener el cielo ganado. Pero no es por obra, para que nadie se gloríe. Es totalmente obra de Dios. Él es el que da la salvación. Entonces, deben arrepentirse y creer en el Evangelio. Ora, clámale a Dios por misericordia por tu vida. Y cree y arrepiéntete. Creer no solamente es decir, yo creo en Jesús, y tener una vida totalmente desagradable ante los ojos de Dios. Si tú te vas a una discoteca, tú te vas a una cantina, tú te vas a un juego de bingo, tú te vas a todos estos lugares que le encanta a la gente, y tú dices, creen en Jesús, y todos van a decir, sí, creo en Jesús. Pero eso no es todo. Es arrepentirte de tus pecados. Arrepentirte de tu pecado. Pedirle misericordia a Dios. Creer. Poner tu mirada en Jesús. Poner tu mirada con mucha fe en Jesús. Arrepentirte. Pedir misericordia. Y vas a nacer de nuevo. Vas a ser una persona totalmente nueva. Tú no puedes producir el nuevo nacimiento, pero sí puedes clamar por misericordia por aquel que sí puede producirlo. Y te dejo en esta mañana con esto. Órale a Dios por misericordia. Órale a Dios. Vamos a tener una palabra de oración para terminar con esta enseñanza. Padre Celestial, oh Padre de la Gloria, mi Dios, tú eres un Dios poderoso, mi Dios. Eres un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Mi Dios, ten misericordia de aquellas almas que no te conocen, mi Dios. Ten misericordia de su vida, Padre. Mi Dios, para que ellos puedan conocer a tu Hijo Jesucristo, mi Dios. Para que ellos puedan mirar con fe a Jesús en la cruz. Oh Padre, para que puedan tener vida eterna, mi Dios. Padre, por medio de tu palabra, tú nos hablas a nuestras necesidades. Para que nosotros podamos arrepentirnos, Padre, y no volver a hacer esas cosas que hacíamos, porque nacemos de nuevo. Y esto no es de carne, esto no es de voluntad de hombre, esto no es de voluntad de sangre, esto no es hereditario la salvación. La salvación viene de ti, oh Dios. La salvación es totalmente de ti, mi Dios. Oh Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Oh Padre, que la semilla que en esta mañana fue sembrada, que tú la hagas crecer, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, mi Dios. Padre, gracias, Padre. Te alabamos, te glorificamos.
En el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermano. Que tengan un excelente día y que la paz de nuestro Señor Jesucristo siga reinando en cada uno de sus hogares.